un conocido economista, profesor de Economía del IESA, y a la vez un asesor muy allegado al candidato de Acción Democrática, Carlos Andrés Pérez. Bienvenido, Miguel Enfoque. Para nosotros es un placer tenerte con nosotros para quizás que nos digas y conversemos un poco sobre lo que tú vislumbras puede ser la política económica en el próximo gobierno de ganar el candidato de Acción Democrática. ¿Cuáles crees tú que pudieran ser los aspectos más relevantes e importantes de la política económica a tomarse por lo menos en el primer año de gobierno? El objetivo central de la política económica del próximo gobierno debe ser el de promover el crecimiento económico estable en el largo plazo. No solo para los 5 años del próximo gobierno, sino tratar de establecer las bases para un crecimiento estable, sin inflación y con la corrección apropiada de los desequilibrios externos que hoy en día padece la economía venezolana en el largo plazo, de tal manera de que la economía venezolana pueda explotar todo el potencial de creación de riqueza y bienestar que tiene, que posee. Esa política debe orientarse también a que ese crecimiento estable en el largo plazo tenga una dimensión redistributiva muy importante, de tal manera que favorezca a las capas más vastas de la población venezolana. Ese es los objetivos de largo plazo. Los objetivos de largo plazo, que por supuesto tienen implicaciones en relación a la política de corto plazo. Como es sabido, y tú lo has explicado aquí en varios programas, la economía venezolana padece de una serie de desequilibrios muy importantes en este momento, que deben ser corregidos porque su corrección es la que va a permitir pues obtener esas metas de crecimiento sin inflación y con estabilidad en el sector externo en los próximos años. Es cuestión de trazar las bases para que tú sobre una base sólida puedas hacer esa política de largo plazo. Por supuesto, el año de 1989 debe constituirse un año de ajuste para que se produzcan esos desequilibrios. Debe tratarse de que ese ajuste sea lo menos traumático posible, de que sobre la base de un paquete de política macroeconómica coherente nosotros logremos aprovechar, entre otras cosas, las ventajas estructurales que tiene la economía venezolana, que no posee ningún otro país latinoamericano, para efectuar ese ajuste en la forma más armónica, menos traumática posible, que siente las bases para que en la década de los 90 Venezuela pueda relanzar su economía pues sobre esa base más estable, drásticamente con menos inflación y con equilibrio en sus cuentas externas. ¿Y cuáles serían las variables que habría que mover entonces, o que ustedes piensan mover, y cómo mover esas variables para atacar esos desequilibrios que creen esa base sólida? Bueno, el instrumento debe ser una política económica coherente, completa, que abarque los distintos aspectos pues relevantes desde el punto de vista macroeconómico y también, por supuesto, sectorial. Esas políticas deben abarcar el área cambiaria, que es muy importante, donde se ubican desequilibrios importantes. Debe abarcar, por supuesto, el área fiscal. Nosotros estamos en condiciones, estructuralmente hablando, por las condiciones de la economía y por las condiciones de su sector público, de lograr un cierre del desequilibrio que hay presente en este momento en el sector público y que nos siente las bases pues para poder crecer sin inflación en los próximos años. Pero esa política debe abarcar también el ámbito monetario, el ámbito financiero, donde hay cuellos de botellas muy importantes en este momento, también los ámbitos comercial y en general, es decir, todas las áreas relevantes donde debe influir la política macroeconómica. O sea, tú dirías entonces que uno de los principales objetivos es disminuir el déficit del sector público, es decir, la enorme brecha que existe, el diferencial entre ingresos y egresos del sector público. Para evitar, digamos, que esta continuación del déficit creciente siga creando desequilibrios. ¿Cómo piensan ustedes atacar ese problema, por ejemplo? Bueno, no solamente el déficit del sector público, es decir, nosotros tenemos que avanzar en la corrección del desequilibrio en el sector externo, que incluye en este momento, dada la situación del mercado petrolero, un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pago que nosotros podríamos proyectar para los próximos años tal vez en unos $2.000 millones por año. Por año. Ese desequilibrio del sector público que se ubica en este momento en unos 60, 70 mil millones de bolívares o un 7 u 8% del PTB, que es un déficit muy importante que tenemos que corregir, el desequilibrio monetario que también crea profundos problemas en relación a la asignación de los recursos internos del país, que consiste en que la política de tasas de interés ha sido por los últimos 2 años de tasas reales negativas, y eso hay que corregirlo, porque es decir, que la tasa de interés es inferior a la tasa de inflación existente. A la tasa de inflación,
Y por supuesto el desequilibrio en el mercado cambiario, que es muy importante porque también crea profundos problemas en la asignación de los recursos y es a su vez también producto de los otros desequilibrios que estamos padeciendo. Entonces, por supuesto, debemos avanzar en todas estas áreas para corregir los desequilibrios. En una forma simultánea. Pero vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso, Miguel, ¿por qué no nos hablas un poco más sobre las acciones más específicas que se tomarían para cerrar esa brecha en el ámbito fiscal, en el ámbito monetario, en el ámbito cambiario y en el sector externo? ¿Cómo no? Hablábamos con Miguel Rodríguez sobre la serie de desequilibrios que hoy están presentes en la economía y que, como lo hemos identificado en otros programas, están básicamente presentes en el sector externo, en el ámbito fiscal, monetario y financiero, así como en el ámbito cambiario. ¿Por qué, Miguel, no nos hablas un poco sobre las acciones que tú ves que son inminentes o que deben tomarse para corregir esos desequilibrios? Por ejemplo, hablemos sobre el desequilibrio fiscal. ¿Qué vislumbras tú como medidas lógicas para cerrar esta enorme brecha que hay ahí constituida por ese déficit equivalente al 7 o el 8% del producto? Yo te señalaba que la economía venezolana tenía condiciones estructurales que la favorecían para efectuar un ajuste integral de la economía. Y yo me refería precisamente a que esas condiciones estructurales permitían o podrían permitir un cierre de la brecha fiscal en condiciones pues de más armonía con el crecimiento económico que lo que puede ocurrir en otros países. Como tú sabes, el tipo de cambio es un precio muy importante para el sector público de la economía venezolana porque él es el principal exportador de la economía. Una política cambiaria realista que mantenga un tipo de cambio competitivo, que favorezca la inversión en el sector externo de la economía venezolana, en el sector productor de bienes exportables o importables, colabora a cerrar de manera significativa en Venezuela la brecha fiscal. Esto no es así en ningún otro país de América Latina, porque en esos países cuando tú instrumentas políticas cambiarias competitivas que favorezcan al sector externo, terminas debilitando las cuentas fiscales de esos países porque el sector público es deudor neto en dólares en ellos y no exporta. O sea, tú lo que dices es que al ajustarse el tipo de cambio, pues eso obviamente genera mayores ingresos para el sector público en Venezuela porque se produce una transferencia de recursos del sector privado, que es el sector importador, al sector público, que es el sector exportador. Absolutamente. Cuando en Venezuela se corrige la sobrevaluación del tipo de cambio, es decir, cuando se mantiene el tipo de cambio a un nivel competitivo, a un nivel de equilibrio, y cuando esa política cambiaria se haga permanente, entonces de esa manera estructuralmente se mejorarán las cuentas consolidadas del sector público. Pero también nosotros tenemos que tomar una serie de medidas para permitir pues el crecimiento más armónico del sector exportador, que a su vez también colaborará en el cierre de ese desequilibrio fiscal. Por ejemplo, una política comercial más racional en Venezuela, que apoye la protección a la industria nacional, no en las políticas actuales, que son más discrecionales, más apoyadas en prohibiciones, licencias y en recade, pues racionándole los dólares a los importadores, sino una política comercial más racional que se apoye más bien en una estructura arancelaria racional que permita una adecuada protección, pero a su vez que sea más transparente, es decir, que permita las decisiones de inversión en los sectores de importación y exportación sobre la base de una estructura de precios y no sobre la base de un sistema discrecional. Podría reportarle ingentes recursos al sector público en los próximos años. Bueno, pero el asunto es que tú cobres esos aranceles, Miguel. Por supuesto. Una cosa es decir que los aranceles que hay que pagar son estos y otra que realmente se cobren. Absolutamente. Cuando yo te decía que nuestra política de protección se apoya en la discreción, es que nosotros prohibimos y tenemos una estructura arancelaria en este momento, que en términos nominales el arancel promedio es del 40%, pero efectivamente exoneramos más del 80% de las importaciones que entran al país. Entonces realmente Venezuela no cobra, el gobierno venezolano no cobra aranceles, sino que apoya su protección en un sistema discrecional de prohibiciones y licencias. Si nosotros montamos una estructura arancelaria racional y la hacemos efectiva sobre la base de no permitirse exoneraciones, entonces estaríamos en el mejor de los mundos desde el punto de vista de la asignación eficiente de los recursos para las decisiones de inversión, y también eso le podrá reportar al sector público posiblemente más de 40.000 millones de bolívares de ingresos que avanzarían significativamente junto con las correcciones cambiarias en el cierre de la brecha fiscal para el año entrante. Y en cuanto a los precios de los servicios públicos, por ejemplo, las tarifas de los servicios públicos... Te iba a agregar que no debemos detenernos allí. En Venezuela existe una estructura de precios de los productos y servicios que produce el sector público, sumamente atrasada,
que tiene implicaciones profundamente negativas desde el punto de vista de la asignación de los recursos, porque cuando se regalan bienes prácticamente o cuando se precian a niveles muy bajos, pues el exceso de demanda de esos bienes no permite una asignación eficiente de los recursos productivos del país, pero además una corrección apropiada de esa estructura de precios del sector público colaboraría también, sobre todo si es una política permanente, de largo plazo, a sanear de manera permanente pues las cuentas consolidadas del sector público. Bueno, ahora, pero, Miguel, tú me has planteado una serie de cosas donde el cierre de la brecha fiscal va a venir básicamente por la vía de los ingresos, porque tú vas a generar más ingresos por la vía cambiaria, vas a generar más ingresos a través del cobro efectivo de aranceles, vas a sincerar las tarifas de los servicios públicos, etcétera. Eso tiene una serie de implicaciones. En primer término, tú tienes que establecer una reforma de todo lo que es la cuestión fiscal, una reforma fiscal integral que haga eficiente al sector público, no solamente cobrando mayores tarifas por los servicios públicos, sino también mejorando la calidad de los servicios públicos, por lo que tú vas a cobrar un mayor costo, un mayor precio. Pero también en segundo término, porque entonces al tú intentar cerrar la brecha por la vía de los ingresos, eso significa que tú tienes que permitir que, para que haya menor déficit, los ingresos tienen que subir, pero los gastos no pueden subir al mismo ritmo que aumentan los ingresos, para efectivamente cerrar la brecha. Eso entonces significa que tú vas a sustraer recursos del sector privado, del público en general. Ellos van a disponer de una menor cantidad de ingresos porque tienen que pagar mayores servicios públicos, etcétera, etcétera, pero no le vas a incrementar el gasto en la misma proporción. Es decir, tú vas a tener ahí un efecto de carácter recesivo sobre la economía, por lo menos en el primer año, que yo lo veo casi como inevitable si tú quieres efectivamente corregir la brecha en el sector fiscal. Y en segundo término, hay el componente inflacionario que ello trae, porque al tú encarecer los bienes de origen importado, al tú aumentar los precios de los servicios públicos, etcétera, sincerando las cosas, puede ser una cuestión plenamente justificada, pero de hecho eso significan mayores costos de producción y significan también mayores precios de una serie de bienes y de servicios que compra el venezolano. Y eso genera un efecto de ajuste de precio por la vía de costos, una inflación que viene por la vía de costos. ¿Tú estarías de acuerdo con esos planteamientos que te acabo de hacer? Absolutamente. Yo creo que las medidas de corrección del actual desequilibrio fiscal, que es muy importante, van a poner presiones en los costos el próximo año en la economía venezolana y se van a expresar en que se mantenga un nivel inflacionario que va a ser fundamentalmente de costos el año entrante, a diferencia de lo que está ocurriendo en este momento, o lo que ha ocurrido en los últimos 2 años, donde hemos estado en presencia de un desequilibrio que produce presiones de precios e inflación de demanda significativa, que producen a su vez un crecimiento que es el menos eficiente. Yo creo que para que Venezuela pueda cumplir con las metas que le son propias, que es poder hacer crecer su economía sin inflación en los próximos años, nosotros tenemos que pasar por el ajuste del año 89, que avance significativamente en la corrección del desequilibrio fiscal, que es muy importante. Porque si ese desequilibrio persiste en los próximos años, nosotros vamos a estar en presencia de la más dañina de las inflaciones, que es una inflación de demanda, que puede hacerse crónica en los próximos años y puede latinoamericanizar a la economía venezolana, porque tú sabes muy bien que esos desequilibrios fiscales en el largo plazo se financian en muy buena parte con emisión monetaria, y eso es lo que produce en América Latina esos procesos de inflación crónica que nosotros estamos en capacidad de poder evitar y de resolver en los próximos años en Venezuela. Para eso hace falta que nosotros hagamos este ajuste de precios relativos que van a ser inclusive más eficiente el crecimiento. Porque cuando tú hablabas de que el sector público le va a estar extrayendo recursos a la economía en cantidades muy importantes, con todos estos ajustes, que deben incluir ajustes tributarios también, y que se nos olvidaba mencionar, el sector público, si no le devuelve a la sociedad en forma eficiente parte de esos recursos, evidentemente el ajuste del año 1989 va a tener un carácter contractivo. Nuestro planteamiento es que nosotros podemos hacer ese ajuste sin que se produzca una contracción económica en Venezuela, porque primero que el cierre del desequilibrio no va a ser total. Nosotros debemos avanzar significativamente y reducir el déficit de un 7% a un 3% probablemente el año entrante, y cerrarlo definitivamente en el año 90 o hacia el año 91 para poder pues crecer sin inflación en los próximos años. El punto está en que esos recursos que le devuelva el Estado a la sociedad a través de su gasto deben tener la característica que tú has mencionado, deben constituirse en un gasto eficiente, en un gasto que cree las condiciones del desarrollo, que favorezca las condiciones del crecimiento económico y que esté dirigido también en buena parte
a los sectores más socialmente afectados, de tal manera de que estos finalmente no soporten pues el precio del ajuste que la economía venezolana tiene que efectuar en el año 89. Bueno, pero es muy importante enfatizar que el objetivo de estas correcciones que el próximo gobierno con toda responsabilidad debe tomar, están enmarcadas en que en la década de los 90 Venezuela pueda cosechar todo su potencial de crecimiento, con aumento de ingreso real para la mayoría de la población y con un componente distributivo que favorezca a los sectores más necesitados de la población. Mira, Miguel, en tus planteamientos, tú has mencionado varias veces la necesidad de mantener la inflación bajo control. Y a mí me parece que eso es algo absolutamente esencial y fundamental que se tenga presente en la política económica que se implante en el país con un criterio de permanencia. Venezuela ha sido una economía sin inflación. Solamente en los últimos 2 años hemos tenido un escalamiento inflacionario importante. Como tú dices, muy probablemente en el año 89 esas correcciones de los desequilibrios van a generar nuevamente presiones alcistas en los precios de relativa importancia y tendremos entonces 3 años de una inflación relativamente importante. Yo creo que es fundamental evitar o impedir que en la mentalidad del venezolano se perpetúe, se entronice el convencimiento de que de ahora en adelante Venezuela va a ser una economía con alta inflación. Y por lo tanto me parece absolutamente esencial lograr el objetivo de impedir, digámoslo así, ese proceso ya inercial de inflación que nosotros pues utilizamos con tanta frecuencia para realmente mantener bajo control ese gravísimo problema de la economía. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso, ¿por qué no hablamos un poco más en específico sobre cómo tú, después de ese ajuste inflacionario, de ese ajuste de precios importante en el año 1989, que a lo mejor pudiera ser hasta más intenso de lo que hemos vivido en el 87 y 88, después cómo efectivamente vamos a lograr un crecimiento económico deseado por todo el mundo, pero sin mayor inflación? Hablábamos con Miguel Rodríguez sobre la presión inflacionaria que pudiera desencadenarse en el país y la absoluta necesidad de darle prioridad absoluta a medidas antiinflacionarias en la política económica de 1989 en adelante. Miguel, sin embargo, decíamos al final de la sección anterior que si tú ajustas precios de los servicios públicos, si tú haces ajustes cambiarios, si tú incrementas los aranceles, etcétera, todo ello va a generar presiones alcistas en los costos y que se van a traducir en mayor presión inflacionaria. Simultáneamente tú hablas de la necesidad de lograr un crecimiento económico sostenido y sólido en el largo plazo, pero con inflación controlada. Eso sería obviamente lo ideal. ¿Cómo piensan ustedes lograr ese doble objetivo de alto crecimiento con baja presión inflacionaria? La base fundamental de una política antiinflacionaria en un país como el nuestro es el control del desequilibrio fiscal. Y eso es lo que vamos a lograr precisamente en buena parte con el ajuste del 89 y lo que logremos avanzar, por supuesto, en 1990. En la economía venezolana, si tú tienes un sector público en equilibrio, inclusive en superávit, y se produce una buena inversión que puede estar entre 23 y 25% del producto, con la economía venezolana creciendo al 5 o al 6% en la década de los 90, tú no tienes por qué desarrollar mayores presiones inflacionarias en Venezuela. Pero también la lucha antiinflacionaria debe apoyarse en una política cambiaria más estable, que se apoye en el mantenimiento en el mediano y largo plazo de una tasa de cambio a un nivel de equilibrio y que no se caracterice por las rigideces, que son las que conducen a las maxi devaluaciones cuando se acumulan grandes sobrevaluaciones. Que sea flexible, que sea dinámica la política cambiaria, que preserve la capacidad competitiva de los productos. Absolutamente, es decir, que mantenga esa tasa de cambio real deseada a un nivel que haga competitivos los productos producibles en Venezuela. Y también, por supuesto, sobre la base de una política monetaria que esté acorde con esos objetivos fiscales. Por supuesto que la política inflacionaria va a tener menos presiones, la política monetaria va a tener menos presiones si se tiene un sector público en equilibrio. Y entonces la labor del Banco Central debe ser, es decir, aumentar el crédito interno en la proporción deseable para satisfacer las metas de inflación y de crecimiento que tenga la economía. Sin que se exceda la oferta monetaria de tal forma que ello estimule grandemente la demanda y genere presiones alcistas de los precios por la vía de demanda. No va a haber ninguna necesidad. Y en materia, tú hablas del crédito interno, pero en materia del crédito externo, ¿cómo vamos a manejar el asunto de la deuda externa, por ejemplo? Ese es un aspecto importantísimo, es decir, lo que nos va a garantizar a nosotros la estabilidad en los años 90
es que nosotros cerremos nuestro desequilibrio en la cuenta corriente de la balanza de pago, es decir, la cuenta real que resume las exportaciones. Donde tú registras las transacciones de importaciones y exportaciones de bienes y de servicios. Absolutamente. Okay. Y para ello, ese cierre va a requerir de financiamiento en los próximos 3, 4, 5 años, que es lo que yo estimo que debemos apuntar a nosotros como metas para cerrar ese desequilibrio. Y Venezuela, por supuesto, debe revertir sus políticas de manejo de deuda para el próximo gobierno, porque ya la situación de reservas no es tan favorable como hace 3 o 4 años. Para ello, Venezuela tiene una capacidad financiera también que no tiene ningún otro país latinoamericano en este momento, porque el resto de los países de América Latina han agotado prácticamente todas las fuentes posibles de financiamiento. Venezuela, como tú bien sabes, es un acreedor neto de los organismos multilaterales. Banco Mundial, Fondo Monetario, Banco Interamericano de Desarrollo, y puede canalizar sustanciales fuentes de recursos de estos organismos. Y vale la pena aclarar que la condicionalidad de estos organismos en el caso de Venezuela es distinta también en el caso de los países latinoamericanos por la característica estructural que yo te mencionaba del sector público, que las políticas que favorezcan al sector externo contribuyen al cierre de la brecha fiscal. O sea que tú lo que me dices entonces es que bajo un cambio de todo lo que es el manejo de la deuda externa, renegociando y reestructurando pagos, ampliando los plazos para pago, periodos de gracia, etcétera, también vamos a ir a un proceso de obtención de créditos por la vía básicamente de organismos multilaterales como el Banco Mundial, etcétera, para que tengamos una fuente de recursos internos importante. Mira, hay muchas otras cosas que podemos hablar por mucho más tiempo. Desgraciadamente el tiempo en televisión es un tirano y se nos ha acabado, no vamos a poder hablar de inversiones extranjeras y de muchas otras cosas interesantes que hablar, pero sí quiero dedicarle este último par de minutos que nos queda a que nos enfatices en algo que a mi modo de ver es algo esencial y fundamental y que tú mencionaste al principio del programa, y es el criterio de permanencia, el criterio de perdurabilidad, la visión de largo plazo que tiene que establecerse en la política económica. Y para ello es necesario que esa política económica sea coherente, sea integral, sea creíble, sea perdurable en su aplicabilidad y que establezca las reglas de juego claras para que todas las fuerzas vivas del país, en torno a un consenso, en torno a un acuerdo nacional, efectivamente se pongan a trabajar en la dirección correcta y enrumben la economía en el camino correcto. ¿Qué nos puedes decir tú al respecto? Absolutamente. Por eso es que yo te señalaba al comienzo que el objetivo central de la política económica del próximo gobierno tiene que ser un objetivo de largo aliento. Es decir, tenemos que ver más allá de las narices, más allá de los 5 años de la próxima más allá del corto plazo, y yo diría que más allá de los 5 años. Por eso es que te planteaba que la política nuestra tiene que ser la política por lo menos para una década, por no pensar todavía en un plazo más largo, y debe establecer las bases del crecimiento estable pues en ese largo plazo. Los países que han tenido gran éxito en el crecimiento, en el ámbito mundial en los últimos 20 o 30 años han sido precisamente los países que han organizado la política económica sobre la base de esos objetivos de largo aliento. Venezuela es un país con un inmenso potencial de creación de riqueza, de crecimiento para los próximos años, y nosotros tenemos que explotarlo sobre la base de un diseño coherente de esa política y, como tú muy bien señalabas, sobre la base de la participación de todos los sectores de la vida nacional, por lo cual la concertación con todos esos sectores forma una parte muy importante y un componente fundamental para el relanzamiento pues, de esta política que explote el crecimiento en los próximos años. Bueno, Miguel, 1.000.000 de gracias por tu presencia acá. Sumamente interesante la discusión. Me complace sobremanera ver que estamos bastante en sintonía o coincidiendo bastante en las ideas, que como técnicos en materia económica que somos los dos, tenemos claro el panorama. Ojalá que todas las otras fuerzas activas del país, fundamentalmente la fuerza política, también tenga esa claridad en el próximo gobierno y en la próxima área de Eduardo.